Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que ya estamos concluyendo, estuvimos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante que hemos estado meditando, hemos estado aprendiendo y ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido en él. Pero en esta última semana de este trimestre tenemos un tema muy interesante también. Este tema lleva por título Embajadores de Cristo. Y es un asunto muy interesante que hemos empezado y creo que será de beneficio para tu vida y para la mía. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que podamos recordar el texto que estamos memorizando. Este se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso número 20. Y ahí leemos de esta manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos la luz del día, este nuevo amanecer. Queremos agradecer por sus bendiciones y su misericordia y queremos pedir que ahora que hemos de estudiar su palabra, pueda darnos su buen espíritu para entender todas las cosas según su misericordia y bondad. Quede con nosotros, ayúdenos, denos sus buenos ángeles para asistirnos en todo aquello que necesitamos y permita que podamos quedar impresionados por su palabra. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Absueltos en el juicio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quién será juzgado primero? ¿Quién va a empezar este juicio? Sabemos que el juez es Dios mismo, el Padre, nuestro abogado es Jesús, pero ¿quién va a ser juzgado primero? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Vamos a tratar de entender, pero para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 1 de Pedro, capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso número 17 y verso número 18. Y nos habla de esta manera: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. Empieza primero por nosotros, ¿te das cuenta? Y la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Esto es, empieza por aquellos que se acercan a Dios, aquellos que han profesado ser cristianos, creyentes. Por allí comienza. No comienza por aquellos que no creen nada. No, por los creyentes. Allí comienza el juicio. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser absueltos en el juicio? Esto es, si tú eres creyente y yo soy creyente, entonces en algún momento seremos juzgados antes que los que no son creyentes. Pero ya que estamos en el juicio, ¿cómo podemos lograr ser absueltos? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Biblia nos dice que la forma de ser absueltos es creyendo en el Hijo, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Y Dios no envió al Hijo para que el mundo se perdiera, sino para que sea salvo por Él. Así que si quieres ser salvo, y si yo quiero ser salvo, quiero ser absuelto en el día del juicio, tengo que tener a Jesús conmigo, de mi lado.
pero no es todo lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 24. Os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Hay dos requisitos más todavía. Hay que creer en la palabra de Dios y hay que creer en aquel que Dios envió con esa palabra. ¿Nos damos cuenta? No es apenas decir, bueno, yo soy creyente. No. Dios envió a Jesús para que el mundo fuese salvo. Entonces tengo que creer en Él y tengo que creer en la palabra de Jesús. Muy bien, pero no es todo. Hay todavía más. Vamos a ver qué más nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 1. Y ahí leemos así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. La Biblia dice que no hay condenación para los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Si estamos en Cristo, entonces andamos en el Espíritu y no hay condenación en nosotros. ¿Cómo podemos ser absueltos? Teniendo a Jesús de nuestro lado, aceptándolo en nuestra vida, viviendo la vida de Él. Estamos claros en esa parte, pero dejemos que el Espíritu de Profecía nos hable más. Así que para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos en la página 475 y nos dice de esta manera. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por medio del profeta Isaías, Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo, el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Muy bien, ¿cómo podemos ser absueltos? Bueno, manteniendo a Jesús, como dije, de nuestro lado. Si nosotros creemos en Jesús, vivimos como Jesús, aceptamos a Jesús en nuestra vida y le aceptamos como nuestro Salvador personal, entonces nosotros podemos ser absueltos en el día del juicio. ¿No quisieras eso para ti? Estoy seguro que sí. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. ¿Cuáles son las principales condiciones para que alguien sea exculpado? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para que la culpa no sea puesta sobre mí? Para ser absuelto. Vamos a tratar de entender esto. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Proverbios, capítulo 28. Y allí vamos a leer el verso número 13. Y dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra de las cosas que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. No apenas decir, acepto a Jesús como mi Salvador y ahí se quedó todo. Es confesar nuestras faltas para ser prosperados, para poder ser absueltos, no ser inculpados más. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué más debemos hacer? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Y para ello quiero que vayamos juntos para que leamos lo que está escrito allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9. Y ahí leemos de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Esto es, no cubrir nuestros pecados, pero además de cubrirlos, confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, dice allí, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Muy bien, aquí están los otros requisitos que debemos seguir. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso número 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Otra cosa importante que debemos hacer es arrepentirnos y convertirnos. Esto es dolernos por el pecado, abandonarlo y seguir al Señor. ¿Te das cuenta? Muy simple, pero a veces muy difícil de practicar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto está en el Instructor Juvenil, que fue escrito el 6 de diciembre de 1894. Y nos dice de esta manera. Es cierto que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe venir a Cristo antes de hallar arrepentimiento. Esa es la virtud de Cristo lo que fortalece e ilumina el alma, para que el arrepentimiento sea piadoso y aceptable. Pedro ha declarado este asunto cuando dice de Cristo: a este Dios ha exaltado con su gracia por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien, entonces hemos de abandonar el mal, pero hemos de arrepentirnos. Pero antes de arrepentirnos tenemos que aceptar a Jesús, porque Él nos da el arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo cómo? Pero aún hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como el perdón de los pecados. El arrepentimiento no puede experimentarse sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual Él es autor es el fundamento sobre el que podemos implorar perdón. Muy bien. Entonces nosotros debemos venir a Jesús e implorar perdón. Y Dios nos va a dar arrepentimiento entonces. Y entonces podemos confesar nuestros pecados y podemos ser perdonados. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Es a través de la obra del Espíritu Santo que los hombres son conducidos al arrepentimiento. De Cristo procede la gracia de la contrición, así como el don profético y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados. Se obtiene únicamente mediante la sangre expiatoria de Cristo. A los que Dios perdona, primero los hace penitentes. Entonces, nosotros obtenemos el perdón, pero a través de Jesús. Muy bien, y eso nos produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos hace confesar nuestro pecado. Y así entonces, una vez que confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. ¿Te das cuenta? Unos pasos que hay que seguir, pero es posible alcanzar el ser perdonados completamente. ¿No quisieras ser perdonado tú? Estoy seguro que sí. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos ayude para poder cumplir con su voluntad. Pedimos que nos guarde y nos instruya cada día. Su buen espíritu esté sobre cada uno que nos ve y nos escucha, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.